Los 12 apóstoles de Jesús, hombres simples que se convirtieron en gigantes de la fe. Pero ¿cómo llegaron al final de sus vidas? Sus destinos son tan sorprendentes como su misión, y hoy te contaré la verdad detrás de sus muertes, como nunca antes la has escuchado. Prepárate para descubrir los secretos más oscuros de los apóstoles y cómo sus sacrificios cambiaron el curso de la historia. Pero antes de comenzar, quiero pedirte un favor. Si te gustan estos misterios, suscríbete ahora mismo. Tu apoyo me ayuda muchísimo a llegar a más personas con estos relatos fascinantes. Con tu suscripción, más personas podrán descubrir los misterios divinos que vamos a revelar hoy. Así que no lo pienses más y únete a nuestra comunidad. La trágica muerte de Judas Iscariote. La historia de Judas es, sin duda, la más dolorosa. Y es que, ¿quién puede olvidar el silencio del Gólgota, ese grito desgarrador que llenó el aire, ese momento exacto en que el mismo hombre elegido por Jesús para ser su apóstol, su amigo, traicionó al Hijo de Dios? Hoy no te voy a hablar solo de Judas como el traidor, no. Hoy quiero que sientas el peso de su alma, esa batalla interna que lo consumió hasta perderse en la oscuridad, esa que comenzó cuando su corazón comenzó a alejarse de la luz. Imagina, por un momento, a ese hombre, llamado por Jesús como uno de los 12, elegido para caminar junto a él, para presenciar milagros, para escuchar las palabras de vida eterna de la boca del Salvador. Pero algo sucedió en su interior, algo que nadie vio, algo que ni los demás discípulos pudieron detectar. Algo en la oscuridad de su alma lo impulsó a tomar una decisión que cambiaría el curso de la historia. Y aquí está lo impactante. Judas no era un hombre malvado desde el principio. De hecho, cuando se unió a los demás, nadie lo miraba como una amenaza. Su corazón estaba al principio lleno de esperanza, como el de los demás discípulos, pero las sombras comenzaron a entrar en él, la codicia, la desesperación, la falta de fe. Su alma fue devorada poco a poco, hasta que llegó a un punto de no retorno. ¿Sabías que Judas nunca pensó que Jesús moriría de esa manera? Nunca pensó que el Mesías, su Mesías, sería entregado a la muerte por manos humanas. Al principio, Judas creía que Jesús se levantaba como el rey de Israel, que la revolución que él soñaba estaba a punto de llegar. Pero cuando las palabras de Cristo se hicieron más difíciles de entender, cuando habló de sacrificio y sufrimiento, Judas se sintió atrapado, desplazado en una misión que ya no comprendía. La traición comenzó como una solución, como una manera de forzar que Jesús tomara el control que Judas pensaba que le correspondía. Ese día, cuando el peso del traidor cayó sobre él, cuando Judas se acercó a los soldados con un beso de traición, él pensó que todo se resolvería de alguna manera, pero no fue así. La mirada de Jesús, esa mirada profunda, esa mirada que traspasa el alma, fue lo que destrozó su corazón. Él no vio en los ojos de Jesús un reproche ni una condena. Vio amor, vio perdón, vio el sacrificio del Hijo de Dios por él también, por su alma perdida. Y fue en ese instante que Judas se dio cuenta de lo que había hecho. El remordimiento lo consumió. La tragedia de Judas no fue solo su traición, sino la pérdida de la oportunidad de arrepentirse. Las Escrituras nos dicen que, al ver que Jesús iba a ser condenado, Judas intentó devolver las 30 piezas de plata, pero nadie lo escuchó. Nadie le tendió la mano. Y fue ahí, en esa oscuridad profunda, donde la desesperación lo llevó a tomar una decisión final. La desesperanza lo ahogó, pero ¿y si te dijera que en ese momento de desesperación Judas pudo haber encontrado perdón? ¿Y si te dijera que esa misma desesperación,
Esa oscuridad es la que hoy nos muestra cuán cerca está Dios de cada uno de nosotros, incluso en nuestros momentos más oscuros. Lo más impactante de la muerte de Judas no es solo el fin de su vida, es lo que nos enseña sobre el poder del arrepentimiento, porque la historia de Judas no termina con su muerte. Su historia es la nuestra. En cada uno de nosotros hay un Judas. En cada uno de nosotros hay una traición, una lucha interna, un momento de oscuridad en el que nos alejamos de lo divino. Y la pregunta es, ¿cómo respondemos a esa llamada de perdón? ¿Escuchamos las palabras de Cristo, tan llenas de amor y compasión, o nos alejamos como Judas, perdidos en nuestra propia desesperación? La muerte de Judas es una advertencia para todos nosotros, un recordatorio de que no hay lugar tan oscuro del alma donde la luz de Dios no pueda entrar. Pero como Judas, debemos decidir si damos ese paso de vuelta y, aunque su historia es trágica, tiene algo que enseñarnos a cada uno, algo que nos reta a reflexionar sobre nuestra propia fe y nuestra relación con el Señor. Pero espera, porque lo que sigue cambiará tu perspectiva para siempre. Mientras Judas se ahogaba en su propia tristeza, otro de los apóstoles, un hombre cuya vida estaba llena de sacrificio, tomó una decisión que cambiaría el destino del cristianismo para siempre. La muerte de Pedro, el líder inquebrantable. Pedro, el hombre que caminó sobre las aguas, el discípulo impulsivo, valiente y, sin embargo, tan lleno de dudas. Si alguna vez hubo un hombre que representó la lucha interna entre la fe y el miedo, ese fue Pedro. Su vida fue una constante batalla entre la gloria que alcanzó al seguir a Cristo y los momentos de debilidad que lo llevaron a negar a su Señor. Pero lo que quiero que comprendas es que, al final, Pedro no murió como un hombre de dudas, sino como un mártir inquebrantable, un faro de fe y valentía. ¿Sabías que cuando se le dijo que iba a morir crucificado, él pidió ser crucificado boca abajo? Pedro no se sentía digno de morir de la misma manera que su Salvador, Jesús. Y esa solicitud de humildad profunda es la que marcó el último acto de su vida. Todo comenzó en la orilla del mar, en ese momento de duda cuando Pedro, después de la muerte de Jesús, volvió a su antigua vida. Volvió a pescar como si todo lo que había vivido hasta entonces no hubiera tenido sentido. Y fue ahí, en ese mar, en esa barca vacía, donde se encontró nuevamente con Jesús, resucitado, quien le preguntó 3 veces, ¿me amas? 3 veces, como para sanar la herida de su triple negación. Pedro, con lágrimas en los ojos, contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y fue en ese momento, en la restauración de Pedro, que él comprendió que su misión no había terminado, que aún había un propósito divino para su vida, un propósito que lo llevaría al martirio. Pedro predicó con ardor, extendiendo el mensaje del Evangelio a todas las naciones. Fue un líder incansable, guiando a la iglesia primitiva, pero su fe fue puesta a prueba una vez más. En un mundo donde el cristianismo comenzaba a extenderse, Pedro fue arrestado, juzgado y condenado a muerte por su fe. Durante su juicio, los mismos soldados que habían visto su valentía en el pasado, vieron también su sacrificio final, la cruz, la crucifixión, esa muerte que Cristo vivió para redimirnos a todos. Pero Pedro, al igual que Jesús, también debía caminar por ese camino de sacrificio. Sin embargo, lo más asombroso de su muerte fue su actitud frente a ella. No fue el miedo lo que dominó su corazón, fue el amor a Cristo, que lo llevó a aceptar su destino sin reservas. ¿Puedes imaginar ese momento? Allí, colgado boca abajo, Pedro experimentó la paz que viene solo cuando has entregado todo por tu fe.
La misma fe que lo llevó a caminar sobre las aguas en medio de la tormenta. La misma fe que lo hizo levantarse una y otra vez a pesar de sus errores. Y ahora esa fe lo llevaba a dar su vida. Este martirio de Pedro, lejos de ser una tragedia, se convierte en una inspiración para todos nosotros, porque su vida es el testimonio de cómo Dios puede transformar la debilidad humana en fortaleza divina. Cada error de Pedro, cada caída, fue una oportunidad para que Dios mostrara su misericordia. Y su muerte no fue el final, sino la culminación de una vida vivida con propósito, una vida en la que el amor a Cristo siempre prevaleció sobre el miedo. Y aún en su último suspiro, Pedro sabía que su sacrificio no era en vano. Al igual que Cristo, él había dado su vida por el bien de otros. Y en esa entrega había encontrado la verdadera paz, la paz que el mundo no puede dar, la paz que solo el sacrificio por amor puede otorgar. Espera, porque lo que sigue es aún más impactante. Mientras Pedro vivía su martirio con una fe inquebrantable, otro de los apóstoles, cuyas decisiones fueron más difíciles y su sufrimiento más largo, también entregó su vida, pero de una manera mucho más misteriosa. La muerte de Santiago, el hermano de Juan, Santiago, el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan. Él, quien fue llamado por Jesús para ser uno de los tres más cercanos a él, testigo de la transfiguración, testigo de momentos que cambiaron el curso de la humanidad. Santiago, el hombre valiente, el hombre que, como su hermano Juan, dejó todo por seguir al Maestro. Y sin embargo, su final fue tan distinto al de muchos otros. Pocas personas conocen el profundo sacrificio que hizo Santiago, pero el final de su vida, un martirio glorioso, habla del sacrificio completo, de la entrega de un alma dispuesta a seguir hasta el último momento, aun cuando el costo era su propia vida. Pero, ¿sabías que la muerte de Santiago fue un mensaje profético, algo que predijo para él mismo en aquellos días cuando los discípulos discutían quién sería el más grande en el reino de los cielos? En un mundo donde la persecución a los cristianos comenzaba a intensificarse, Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén, predicó sin miedo, luchando por la verdad que Jesús le había revelado. Pero esa lucha tenía un precio. En el año 44 d.C., el rey Herodes Agripa, quien ya había comenzado a acosar a los cristianos, decidió tomar una medida drástica para frenar el avance del cristianismo. Y fue así que Santiago fue arrestado, llevado ante el tribunal y condenado a morir. La historia de su muerte es profundamente conmovedora. Cuando Santiago fue llevado a su juicio, se enfrentó a la muerte con una serenidad y una paz que solo pueden venir de una vida completamente entregada a Cristo. Fue condenado a decapitación, y el propio relato nos dice que mientras lo conducían hacia su ejecución, uno de sus guardias, impresionado por la valentía y la paz de Santiago, se acercó a él. Este hombre, tocado por el testimonio de fe de Santiago, se arrodilló ante él y confesó su fe en Jesús. Santiago, al ver el arrepentimiento en su guardia, lo abrazó con amor y compasión. En ese momento, este hombre también fue arrestado y llevado a la misma muerte, a la misma decapitación que Santiago. Dos vidas, dos almas, que se unieron no solo en la muerte, sino en la fe que ambas compartieron. Esta escena, tan llena de poder, nos recuerda que el martirio de los apóstoles no solo fue una prueba de su propia fidelidad a Cristo, sino también una poderosa semilla de fe plantada en los corazones de aquellos que los rodeaban. La muerte de Santiago es un testimonio de lo que significa vivir con un propósito eterno. Él no murió por una causa política, no murió por un ideal humano, sino que murió porque su vida fue entregada a un mensaje divino.
el mensaje del Evangelio. Y lo más asombroso es que, a través de su muerte, el cristianismo en España se extendió, pues su cuerpo fue llevado allí. Y aún hoy, en Compostela, millones de peregrinos siguen su rastro. Santiago, al igual que Pedro, no solo vivió una vida de fe, sino que entregó su vida por ella. Y así, su martirio, lejos de ser un final, se convirtió en el comienzo de una gran expansión del cristianismo. Su legado es eterno, porque como todo buen mártir, su sacrificio hizo germinar la semilla del Evangelio en tierras lejanas, y su nombre sigue resonando hoy, no solo en la historia, sino en el corazón de los cristianos que recorren el camino de Santiago buscando una relación más profunda con Cristo. Pero lo que aún es más asombroso, lo que sigue, te mostrará la vida de otro apóstol cuyo sacrificio fue tan profundo que incluso en su muerte su historia cambió para siempre la dirección del cristianismo. La muerte de Juan, el apóstol del amor Juan. El apóstol amado, el discípulo a quien Jesús confió su propia madre, María, en ese momento sublime en la cruz. Mujer, he aquí tu hijo, dijo Jesús. Y con esas palabras, Jesús designó a Juan como el guardián de su madre. Pero lo que quiero que comprendas es que la vida de Juan no fue simplemente una vida marcada por la cercanía física con Jesús. No. La vida de Juan fue un testimonio de la transformación del corazón, de la pureza de un amor que solo Cristo puede ofrecer. Juan vivió más tiempo que los otros apóstoles, sobreviviendo a muchos de ellos. Pero su vida no fue fácil. Al principio, él y su hermano Santiago, como pescadores en el mar de Galilea, eran conocidos como los hijos del trueno, por su pasión y su fervor. Pero cuando Juan conoció a Jesús, ese fervor fue transformado en algo más grande, un amor divino. Un amor que a lo largo de su vida seguiría siendo el centro de su mensaje. En su vejez, mientras la iglesia cristiana era perseguida por el Imperio Romano, Juan fue arrestado y exiliado a la isla de Patmos, en el mar Egeo. Aquí, en un lugar solitario y aparentemente olvidado por el mundo, Dios le reveló la visión apocalíptica que hoy conocemos como el libro de Apocalipsis. A través de Juan, Dios mostró el futuro, el destino final de la humanidad y la victoria definitiva de Cristo sobre el mal. Pero a pesar de las tribulaciones, el amor de Juan nunca decayó. La revelación que recibió fue un testimonio de la victoria eterna que todo cristiano tiene en Cristo. Juan, a diferencia de muchos de los otros apóstoles, no murió como mártir en el sentido físico, pero su sufrimiento fue igualmente profundo. Vivió una vida de persecución, de pruebas y de luchas internas. A pesar de su exilio y las dificultades, su testimonio fue el de un amor constante hacia Cristo y hacia la humanidad. Su vida fue un recordatorio de que, a veces, el sufrimiento no se trata solo de la muerte física, sino de la constante lucha del alma por mantenerse fiel a Cristo, incluso cuando las circunstancias parecen estar en contra. Pero lo más profundo de la muerte de Juan no fue su exilio ni su sufrimiento. Lo más profundo es el mensaje que dejó. El amor de Dios es inquebrantable. A pesar de todo lo que enfrentó, a pesar de los años de soledad, de la lejanía de su comunidad y de la persecución, el mensaje de Juan seguía siendo el mismo. Dios es amor. Y ese amor se perfecciona en nosotros cuando seguimos a Cristo, cuando vivimos por Él y para Él. Este amor, el que Juan predicó hasta su último aliento, es la esencia misma del Evangelio. Porque cuando miramos la cruz, cuando contemplamos el sacrificio de Jesús, lo que vemos es precisamente eso, un amor que no conoce límites, que no se detiene ante el dolor, que sigue dando incluso cuando parece que todo se pierde. Y al igual que Jesús,
Juan vivió y murió proclamando ese amor. Su vida fue una manifestación de lo que significa vivir en el amor divino. Lo que realmente revela la vida de Juan es la profundidad del compromiso con Cristo, que no se mide en años, no se mide en momentos gloriosos, sino en la constancia del amor, en la paciencia en medio del sufrimiento y en la dedicación a la causa de Cristo hasta el último aliento. Y al final, cuando Juan cerró los ojos en la isla de Patmos, ya no estaba solo. Él había dejado una huella profunda en cada cristiano que abrazaba el amor incondicional de Dios. En cada carta que escribió, en cada enseñanza que dejó, en cada palabra de esperanza que compartió, el amor de Cristo seguía vivo. Juan, el discípulo amado, había pasado a la gloria, pero su legado de amor perduró. Pero ahora la historia de otro apóstol, cuya vida estuvo marcada por la más desgarradora de las tragedias, está a punto de tomar un giro que desafiará todo lo que conocemos sobre el sufrimiento y el sacrificio por Cristo. La muerte de Andrés, el apóstol crucificado Andrés, el hermano de Pedro, el primer discípulo llamado por Jesús, el hombre que, aunque en las sombras del liderazgo de su hermano, desempeñó un papel fundamental en la expansión de la iglesia primitiva. Fue Andrés quien, al escuchar el llamado de Cristo, no dudó ni por un instante en seguirlo, dejando atrás su vida como pescador en el mar de Galilea. Pero hoy quiero hablarte de su muerte, de cómo ese último acto de su vida fue una muestra perfecta del sacrificio que Cristo espera de aquellos que lo siguen verdaderamente. La cruz de Andrés es una de las más conocidas en la historia del cristianismo, pero su muerte fue tan diferente y tan especial que refleja la verdadera esencia del llamado cristiano. Andrés no fue crucificado de la misma manera que Jesús, no. Su crucifixión fue distinta. Fue atado a una cruz en forma de X, una cruz que hoy conocemos como la cruz de San Andrés. Y aunque su ejecución fue brutal, lo más asombroso de su martirio no fue la forma de la cruz, sino la actitud con la que Andrés enfrentó su destino. Andrés, al igual que su hermano Pedro, era conocido por su pasión y su entrega. En los momentos previos a su ejecución, se cuenta que él mismo se mostró completamente dispuesto a ser crucificado, no como un acto de desesperación, sino como un acto de amor y obediencia hacia su Señor. La cruz no era para él una fuente de miedo o de desesperanza, sino un símbolo del amor eterno que había experimentado en Cristo. Lo sorprendente de la muerte de Andrés es que, a pesar de ser condenado por su fe, él no sintió arrepentimiento ni miedo. De hecho, se dice que durante los 2 días que estuvo en la cruz, mientras su cuerpo sufría la agonía de la muerte, él seguía predicando a los que pasaban cerca de su crucifixión, alentándolos a volverse a Cristo. En sus últimos momentos, Andrés mostró una fortaleza y un amor tan profundos que incluso los que lo rodeaban, incluidos los mismos soldados que lo crucificaron, quedaron asombrados por su fe inquebrantable. Andrés no murió como un mártir que se lamenta de su destino, sino como un hombre que había encontrado su propósito en la entrega completa de sí mismo. En su muerte se reflejaba la misma disposición de Cristo en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No solo fue la disposición de morir, sino la actitud con la que lo hizo. Una actitud que resuena en la vida de cada cristiano que ha entendido lo que significa seguir a Cristo. Es una muerte que no busca la gloria personal, sino que busca glorificar a Dios, que no busca el reconocimiento del mundo, sino que busca el cumplimiento del plan divino. El legado de Andrés, el apóstol que fue el primero en seguir a Jesús, es una lección de humildad y obediencia. En su vida, él nunca buscó la fama ni el reconocimiento. Siempre fue el hermano de Pedro. Siempre estuvo en segundo plano,
pero a través de su muerte, Andrés enseñó a la Iglesia algo invaluable: que seguir a Cristo no siempre es fácil, que el sacrificio de seguirlo puede ser grande, pero que, al final, ese sacrificio tiene un propósito eterno. Andrés es el modelo del cristiano fiel, aquel que sigue a Cristo no por lo que pueda ganar en esta vida, sino por el amor y la devoción que siente por su Salvador. Y aunque su martirio fue brutal, su fe fue tan pura que a través de él millones de cristianos han aprendido lo que significa vivir una vida entregada a Cristo. Pero espera, porque lo que sigue es aún más profundo: la vida de otro apóstol, cuya muerte nos habla de la pureza del alma y el poder del arrepentimiento, nos llevará a una reflexión aún más profunda. La muerte de Felipe, el apóstol de la verdad, Felipe, un hombre que cuando fue llamado por Jesús no dudó. Como los demás apóstoles, dejó todo atrás para seguir a Cristo. Su historia es una de valentía y fidelidad, pero su muerte, aunque menos conocida que la de otros apóstoles, es un testimonio de la lucha por mantener viva la verdad, incluso en medio de la adversidad más profunda. Felipe, más allá de ser un simple seguidor, fue un proclamador incansable del Evangelio, un hombre cuyo deseo era mostrarle al mundo el rostro de Cristo, aun cuando todo parecía estar en su contra. Felipe predicó el Evangelio en lugares remotos, viajando a lo largo de regiones donde las autoridades romanas y los líderes paganos no querían escuchar la palabra de Dios. Su misión era clara, y su corazón ardía con la pasión de llevar la luz del Evangelio donde más lo necesitaban. Pero, como muchos de los apóstoles, Felipe no fue recibido con brazos abiertos. A medida que sus palabras de fe y amor se extendían, la persecución se intensificaba. La muerte de Felipe, sin embargo, tiene algo especial que muchos no conocen. Fue arrestado en Hierápolis, una ciudad de Asia Menor, y, aunque algunas fuentes afirman que fue crucificado, otros relatos cuentan que fue atado a una cruz, de forma que su cuerpo se inclinara hacia adelante, lo que lo hizo sufrir una agonía prolongada. Durante sus últimos momentos, Felipe no solo soportó el dolor físico, sino que también soportó el peso de la soledad y la angustia de ser perseguido por hablar de la verdad. A pesar de todo esto, su vida y su muerte fueron un testimonio de lo que significa vivir y morir por la verdad de Cristo. Pero lo más profundo de la muerte de Felipe no es solo su martirio físico. Lo más profundo es lo que nos enseña sobre la fidelidad a la misión divina, incluso cuando las circunstancias son extremas. A diferencia de muchos de los apóstoles que vivieron en la cercanía de la cruz, Felipe nunca se apartó del llamado que Dios le había dado, incluso cuando la persecución lo alcanzó. Fue un hombre que comprendió que la verdad del Evangelio no podía ser contenida, incluso si eso significaba sacrificar su vida. La enseñanza de Felipe es poderosa. Vivir por la verdad no es solo una elección, es un compromiso radical. Felipe nos recuerda que aunque el mundo quiera callar la voz de la fe, el cristiano está llamado a hablar, a vivir y a morir por la verdad, sin importar el costo. En su muerte, como en su vida, Felipe fue un testigo de la perseverancia que se necesita para seguir el camino de Cristo, un camino que no siempre es fácil ni libre de sufrimiento. Su sacrificio no fue en vano. La semilla de su testimonio dio fruto en los corazones de aquellos que a través de su valentía comenzaron a comprender el poder de la verdad que proclamaba. Y esa verdad se extendió por toda la región, alcanzando a muchas más personas que como Felipe darían sus vidas por Cristo. Pero espera, porque lo que sigue te llevará a otro apóstol, cuyo martirio no solo fue una demostración de fe, sino un acto de resistencia frente a la tiranía, una lucha feroz por la libertad.
espiritual. La muerte de Bartolomé, el apóstol de la entrega absoluta Bartolomé. Un hombre cuya vida y muerte fueron un testimonio de una entrega radical. Aunque no es uno de los apóstoles de los que más se habla, su martirio es una de las historias más estremecedoras y poderosas de toda la tradición cristiana. Bartolomé, a menudo conocido como Natanael, fue llamado por Jesús no solo para ser un seguidor, sino para ser un testigo inquebrantable de la fe, dispuesto a entregar su vida por el Evangelio. Se dice que Bartolomé predicó el Evangelio en 1100 lugares remotos, incluyendo la región de Armenia, donde se encontró con una feroz oposición. Sin embargo, lo que hoy más se recuerda de su vida no son solo sus viajes ni sus predicaciones, sino la manera en que enfrentó su muerte. Su sacrificio fue tan brutal, tan desgarrador, que ha quedado grabado en la memoria colectiva de la Iglesia como un ejemplo de fe absoluta. Según los relatos más antiguos, Bartolomé fue arrestado, torturado y finalmente desollado vivo antes de ser crucificado cabeza abajo. La imagen de un hombre que, en su cuerpo, sufría un dolor indescriptible, pero cuya alma se mantenía intacta, firme en su fe, es una de las más poderosas que nos deja la historia de los apóstoles. Mientras su piel era arrancada de su cuerpo, Bartolomé no renunció a Cristo ni en ese momento de sufrimiento tan extremo. Imagina por un momento ese dolor, la carne desgarrada, el alma puesta a prueba en su límite más extremo. Pero Bartolomé no se rindió. De hecho, durante su sufrimiento, se cuenta que él oraba por sus torturadores, pidiendo a Dios que los perdonara. Y esa es la clave de la historia de Bartolomé, su capacidad de amar a aquellos que lo estaban matando. No solo predicaba el Evangelio, sino que vivió cada palabra, hasta su último aliento. La entrega de Bartolomé nos habla de algo profundo. No se trata solo de sufrir por Cristo, se trata de una entrega que es total, que es completa, incluso cuando el sufrimiento parece ser más grande que nuestra capacidad para soportarlo. La vida de Bartolomé nos recuerda que el cristiano está llamado a ser un testigo en los momentos más oscuros, a ser luz en la oscuridad más profunda. En su martirio, Bartolomé también nos enseña el verdadero significado de la victoria cristiana, porque para el mundo su muerte fue una derrota. Pero en los ojos de Dios fue la mayor victoria que un ser humano puede alcanzar, la victoria del alma, que en medio del sufrimiento más grande sigue amando, sigue perdonando, sigue siendo fiel a la misión de Cristo. La historia de Bartolomé es una de sacrificio, pero también de esperanza, porque a través de su entrega, millones de personas a lo largo de la historia han encontrado fuerza para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Su vida y muerte nos recuerdan que la verdadera victoria cristiana no es la ausencia de sufrimiento, sino la capacidad de mantener nuestra fe y amor por Cristo, incluso cuando enfrentamos el dolor más grande. Y ahora, lo que viene es una historia aún más fascinante, de un apóstol cuyo destino fue sellado por la fidelidad a un llamado divino que lo llevó a enfrentarse con el poder de Roma. La muerte de Tomás, el apóstol de la duda transformada. Tomás, el discípulo conocido por su duda, pero también por su profunda fe, cuando finalmente comprendió la verdad de Cristo. A menudo, Tomás es recordado por haber sido el que dudó de la resurrección de Jesús, pero pocos recuerdan que su duda no era un obstáculo, sino una puerta hacia una fe más profunda y más madura. Tomás, al igual que muchos de nosotros, enfrentó sus inseguridades, pero lo que hizo después de su encuentro con el Cristo resucitado fue lo que definió su vida. Y esa fe transformada lo llevó a una muerte que resonó en el corazón de la iglesia primitiva.
cuando Jesús apareció a sus discípulos resucitados y Tomás no estuvo presente, él exclamó que no creería hasta ver las heridas en las manos y el costado de Jesús. Y cuando finalmente Jesús se le apareció y le dijo: «Pon tu dedo aquí y mira mis manos», Tomás, sin dudar, exclamó: «Señor mío y Dios mío». Ese fue el momento en que la duda de Tomás se convirtió en una fe imparable, una fe que lo llevaría a lo largo de su vida a predicar el Evangelio en lugares lejanos, lugares donde muchos aún no conocían el nombre de Jesús. Tomás llevó el mensaje de Cristo a la India, un lugar donde las creencias paganas predominaban, y su testimonio fue tan fuerte que miles llegaron a conocer a Cristo a través de él. Pero su fe y dedicación a la misión tuvieron un costo muy alto. En la India, Tomás fue perseguido, arrestado y finalmente condenado a muerte. Fue atravesado por una lanza mientras oraba, una muerte tan simbólica como su vida. Su entrega a Cristo no solo fue espiritual, sino también física. Lo que destaca en la muerte de Tomás no es solo el sufrimiento físico que experimentó, sino el hecho de que él, un hombre que comenzó su viaje cristiano con dudas, terminó su vida con un acto de total fidelidad. Fue la transformación de la duda en fe pura lo que hizo que su sacrificio fuera tan significativo. Tomás no solo creyó en Cristo, sino que entregó su vida para hacer que otros también lo conocieran. Este sacrificio final es una de las historias más conmovedoras del cristianismo, porque nos habla de la humanidad de Tomás, un hombre que luchó con la duda, como muchos de nosotros, pero que a través de su encuentro con el Cristo resucitado pasó de ser un hombre lleno de incertidumbre a un apóstol dispuesto a morir por su fe. La muerte de Tomás también es un recordatorio de que nuestra fe puede ser imperfecta, pero lo que importa es cómo respondemos a la gracia que nos es dada. Tomás no comenzó como un héroe de la fe, pero terminó su vida como uno de los más valientes mártires, alguien cuya duda se transformó en una fe que no pudo ser destruida ni por la persecución ni por la muerte. Y mientras Tomás y su sacrificio nos dejan una poderosa lección sobre la transformación de la duda en fe, la siguiente historia que te voy a contar te llevará a un apóstol cuya vida estuvo marcada por una valentía inquebrantable, un hombre que en su muerte reafirmó su amor profundo por Cristo y dejó una huella imborrable en la iglesia primitiva. La muerte de Mateo, el apóstol del Evangelio, Mateo, el recaudador de impuestos, el hombre que antes de ser llamado por Jesús vivía una vida cómoda y en muchos aspectos despreciada por la sociedad. Él estaba acostumbrado a la riqueza que traía la recolección de impuestos, una vida de aparente estabilidad, pero vacía de propósito verdadero. No obstante, cuando Cristo lo llamó, «Sígueme», Mateo abandonó su mesa de impuestos sin dudar para seguir al que cambiaría el curso de su vida y eventualmente el curso de la historia del mundo. Lo que diferencia a Mateo de muchos otros apóstoles es el hecho de que, desde el momento en que fue llamado, su vida tomó un giro radical. Mateo dejó atrás una vida de ganancias inmediatas para seguir a alguien que le prometió una recompensa eterna. Su sacrificio fue, en muchos sentidos, un acto de fe total, dejar la seguridad de lo conocido para seguir una llamada que no tenía garantías terrenales. Y sin embargo, Mateo siguió a Cristo y se convirtió en el autor de uno de los evangelios más leídos y venerados en la historia del cristianismo. Pero lo que quiero que comprendas es que la vida de Mateo no fue solo un acto de conversión, sino un testimonio de transformación. Mateo, el recaudador de impuestos, quien en su vida pasada representaba todo lo que los demás despreciaban, ahora se convertía en el mensajero de la gracia. Su evangelio es el puente que conecta las antiguas profecías con la venida de Cristo.
Mateo fue el primero en escribir sobre la vida y los milagros de Jesús, dándonos el relato más detallado y profundo de su ministerio. El final de su vida, sin embargo, fue una muerte de sacrificio. Se dice que Mateo predicó en diferentes partes del mundo, llevando el Evangelio a lugares tan lejanos como Etiopía y Persia. En algún momento se encontraba en Etiopía cuando fue arrestado por su fe. Fue condenado a morir y, según los relatos más antiguos, fue martirizado por decapitación, pero también se dice que sufrió una larga agonía antes de su muerte. Como otros apóstoles, su sacrificio no fue instantáneo, sino que estuvo marcado por una lucha constante, enfrentando la persecución por difundir las enseñanzas de Cristo. Lo más profundo de la muerte de Mateo es que, a pesar de su martirio, nunca se apartó de su misión. Su vida fue un testimonio de lo que significa seguir a Cristo, no solo en los momentos de gloria, sino también cuando la persecución se intensifica, cuando las sombras del sufrimiento se ciernen sobre nosotros. Mateo vivió y murió como un testigo fiel de la gracia de Dios, mostrando a todos que, aunque la muerte física puede ser inevitable, la vida eterna que Cristo prometió no tiene fin. Mateo nos enseña que el llamado de Cristo puede llegar a cualquier momento, incluso en las circunstancias más inesperadas. Su vida, su entrega total, nos recuerda que seguir a Cristo no es solo un acto de conversión, sino una vida entera de sacrificio. Y aunque el precio de seguir a Cristo es grande, como lo fue para Mateo, la recompensa es aún mayor. Una vida transformada por el Evangelio, una vida que nunca se detiene, ni siquiera en la muerte. Ahora, mientras reflexionamos sobre la vida y el sacrificio de Mateo, te llevaré a la siguiente historia. Esta es la historia de un apóstol cuya muerte dejó una marca indeleble en la historia cristiana. Un apóstol cuya vida fue tan valiente que incluso los más poderosos del imperio romano temían su testimonio. La muerte de Jacobo, el hijo de Alfeo. Jacobo, hijo de Alfeo, también conocido como Jacobo el Menor. Aunque su figura en los relatos evangélicos no es tan prominente como la de otros apóstoles, su vida y su muerte nos revelan un ejemplo profundo de perseverancia en la fe. A menudo se le confunde con su hermano Santiago, el hijo de Zebedeo, pero Jacobo el Menor tuvo una misión igualmente crucial. Fue uno de los apóstoles más cercanos al primer círculo de Cristo y, aunque menos mencionado en las Escrituras, su testimonio fue igualmente poderoso. La historia de su martirio es un recordatorio de que todos, sin importar su posición o reconocimiento, estamos llamados a ser testigos del amor de Cristo. Y a veces ese testimonio llega en los momentos más oscuros de la historia. Jacobo el Menor fue, según la tradición, uno de los primeros obispos de Jerusalén. Su fe y liderazgo fueron clave para la iglesia primitiva. Su cercanía a los eventos de la resurrección y su firmeza en la enseñanza del Evangelio lo convirtieron en un pilar en la iglesia naciente. Sin embargo, su vida fue marcada no por los momentos de gloria, sino por las dificultades que enfrentó en la propagación del Evangelio. A lo largo de su vida, enfrentó un mundo hostil, lleno de persecución, y fue testigo de las primeras confrontaciones entre los cristianos y las autoridades judías. La muerte de Jacobo el Menor llegó como resultado de esta persecución. Fue martirizado por orden de Anás, el sumo sacerdote, durante un tiempo de intensificación de la persecución contra los seguidores de Cristo. Jacobo fue arrojado desde lo alto del templo de Jerusalén y, según algunos relatos, su caída no fue fatal. Aterrorizado y herido, Jacobo aún se levantó y continuó proclamando la fe en Cristo, hasta que finalmente un soldado le golpeó la cabeza con una maza, lo que resultó en su muerte.
A pesar de la brutalidad de su martirio, Jacobo nunca negó su fe. Incluso en los últimos momentos de su vida, su corazón permaneció fiel a Cristo. La muerte de Jacobo el Menor nos habla de la fidelidad en la lucha, no por la gloria humana, sino por la fidelidad a la misión de Cristo. Su martirio fue un testimonio de que, aunque no todos los cristianos tienen la misma visibilidad o el mismo papel en la historia de la Iglesia, cada vida, cada sacrificio por Cristo tiene un propósito divino. Jacobo nos muestra que la grandeza del reino de Dios no está medida por la fama o la popularidad, sino por la fidelidad a lo que Dios nos ha llamado a hacer, por más pequeñas o grandes que sean nuestras acciones en la vida. El sacrificio de Jacobo es un recordatorio de que la fidelidad a Cristo no siempre traerá recompensas terrenales. A menudo, el camino cristiano está lleno de sufrimiento y pruebas, pero al final, como Jacobo, podemos estar seguros de que nuestra recompensa será eterna en la presencia misma de nuestro Salvador. Y ahora, mientras reflexionamos sobre este último sacrificio de un hombre que, aunque poco reconocido en su vida, dejó una huella profunda en la historia, vamos a concluir con la historia del apóstol cuya vida estuvo marcada por un testimonio tan radical que cambió la forma en que entendemos la misión cristiana. La muerte de Juan Marcos, el evangelista de la esperanza. Llegamos al final de nuestra travesía y es aquí donde encontramos a Juan Marcos. Aunque no es uno de los 12 apóstoles, su vida y su muerte son tan significativas que su legado ha perdurado a lo largo de los siglos. Juan Marcos, el discípulo de Pedro, es conocido principalmente por ser el autor del Evangelio de Marcos, el evangelio más breve, pero lleno de poder y acción. Su vida, marcada por la cercanía a los grandes apóstoles, fue un testimonio de cómo un hombre ordinario puede ser usado de manera extraordinaria por Dios para llevar su mensaje al mundo. Juan Marcos comenzó su camino con algunos tropiezos. En el libro de los Hechos leemos que, al principio, él abandonó a Pablo y a Bernabé durante un viaje misionero, lo que llevó a un desacuerdo entre los apóstoles. Sin embargo, no fue el fin para él. A través de su arrepentimiento y restauración, Juan Marcos se convirtió en un testigo fiel de la gracia de Dios y se reconcilió tanto con Pablo como con otros discípulos. Este episodio nos enseña que, aunque podamos fallar, siempre hay una oportunidad para volver a la gracia de Dios. Y esa fue la lección más profunda que Juan Marcos llevó consigo. El Evangelio de Marcos que dejó atrás es considerado el más directo, el más inmediato, pues retrata a Jesús como el Hijo de Dios, que actúa rápidamente, que sana, que expulsa demonios y que enseña con autoridad. La vida de Marcos, en la que el testimonio de su fe se convirtió en palabra escrita, nos recuerda que no todos estamos llamados a predicar de la misma manera, pero todos estamos llamados a dejar un testimonio que inspire a otros a seguir a Cristo. La muerte de Juan Marcos fue en algún lugar de Alejandría, Egipto, donde se dice que él continuó su labor misionera, predicando y fundando iglesias. Fue allí, en esa ciudad llena de riqueza cultural y de poder romano, donde finalmente dio su vida por la causa del Evangelio. Aunque no hay un consenso claro sobre los detalles de su muerte, la tradición sostiene que fue martirizado por su fe, colgado de una horca en el año 68 d.C., por sus constantes esfuerzos de evangelizar a los paganos de Egipto. Su martirio no fue un final trágico, sino una culminación de una vida dedicada a proclamar el Evangelio. Lo más poderoso de la muerte de Juan Marcos no es solo su sacrificio físico, sino el legado que dejó atrás. Su vida nos enseña que el sacrificio por Cristo no siempre es dramático en su manifestación, pero puede ser igualmente transformador. Él fue un hombre que, aunque comenzó su camino con dudas y fracasos,
terminó siendo uno de los pilares de la iglesia primitiva. Su testimonio es uno de esperanza. Incluso cuando fallamos, Dios puede usarnos para hacer algo eterno. La historia de Juan Marcos es una historia de redención. A través de su vida y su sacrificio, vemos cómo el amor de Dios puede tomar nuestras fallas y convertirlas en un testimonio poderoso. Al igual que muchos de los apóstoles, Juan Marcos murió por la fe en Cristo, pero su legado ha perdurado, no solo en las páginas de la Biblia, sino en los corazones de los creyentes que aún hoy encuentran esperanza en las palabras que dejó. Y así concluye nuestra reflexión sobre la muerte de los apóstoles, hombres y mujeres cuya vida y sacrificio nos desafían a vivir con una fe inquebrantable, a luchar por la verdad y el amor de Cristo hasta el último aliento. Estos testigos del Evangelio, cuyas historias de martirio nos conmueven, nos invitan a vivir nuestras vidas de manera que, como ellos, podamos decir con todo nuestro ser: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y al final, cuando nuestro tiempo en este mundo termine, que también podamos encontrar nuestra recompensa eterna en la presencia de aquel que, por su sacrificio, nos dio la victoria. Este es el legado de los apóstoles. Este es el legado de los que en sus vidas y muertes nos enseñaron a seguir a Cristo sin reservas. Si este video tocó tu corazón y te hizo reflexionar sobre la verdadera esencia del sacrificio y la misión cristiana, te invito a que nos apoyes con tu like y te suscribas a Misterios Divinos. Al hacerlo, estarás un paso más cerca de descubrir más secretos profundos y reveladores de la fe cristiana. Recuerda que, al suscribirte, estarás siendo parte de una comunidad que busca desentrañar los misterios divinos que han sido revelados a lo largo de los siglos. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos en esta travesía espiritual. Que la paz y el amor de Cristo te acompañen siempre. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, que los misterios divinos sigan guiando tu camino. Bendiciones para todos.